El reinado de la noche. Mi nombre es Alexis Ruiz, aunque en casa siempre me llamaban Alex. Tengo 20 años y vivo en Ciudad de México. Era un estudiante de medicina común y corriente, que hace apenas unas semanas se sentía justo en la cima de la vida. Tenía el dinero que pudiera gastar, tenía el novio perfecto, mi familia estaba feliz y junta, y mi carrera prosperaba gratamente. Eso pensé que era estar en la cima. Qué tonta, ilusa. Hoy comprendo que la única cima donde vale la pena estar es en la de la cadena alimenticia. Llevar las páginas de este diario me servirá como testigo de los días que hemos sobrevivido desde aquel día, cuando la oscuridad inició su reino. Transcurría el 20 de abril del 2023. Mi país, al igual que el resto del mundo, atravesaba una pandemia global de la cual estábamos saliendo. Yo, como practicante, presté mis servicios contra este monstruo invisible con el que estábamos lidiando. Al finalizar ese día de abril, unos colegas y yo decidimos abrir una botella de tequila. Después de un turno de 48 horas en la clínica de esta caótica ciudad, merecíamos celebrar una pequeña victoria después de todo. Esa noche transcurrió en paz. Sentir que fue el día que mejor dormí en mi vida fue placentero, aunque la sensación se rompió con el grito del doctor en jefe, quien acababa de salir de una cirugía larga y extenuante. Comenzó a gritarnos por no presentarnos aún a reportar el turno. Yo, todavía confundida, solo me levanté y le comenté: «Doctor Ramírez, observe la ventana, aún es de noche. Nuestro turno inicia hasta las 12 de la tarde». Ramírez, sin haber visto ni siquiera la ventana, con un rostro impactado me dijo: «Doctora Ruiz, son la 1:41 de la tarde». Obvio, todos nos levantamos y revisamos los relojes, y al encender la TV la noticia ya era nacional. El sol se había apagado. Deseábamos que fuese un relato de ciencia ficción o una pesadilla. Tratamos de irnos a casa, pero nos impidieron la salida del hospital. Accidentes, suicidios, ataques de pánico se habían vuelto la nueva pandemia. Soldados de la fuerza militar salieron a patrullar las calles tratando de evitar saqueos y desmanes causados por los cobardes que desean aprovechar el cobijo de la oscuridad. Los teléfonos habían muerto, el internet estaba saturado. Algunas redes sociales sirvieron como método de comunicación activa, hasta que la red murió poco tiempo después. Aquel día de abril solo deseábamos que el sol volviera a nacer, cosa que un mes después jamás pasó. Hasta hoy el motivo de esta oscuridad es un misterio. El silencio del gobierno es atemorizante y la incertidumbre de sabernos una raza extinta sin esa vital luz era la idea general que todos, para quien sabríamos, sucedería. ¿Qué podríamos cultivar? ¿Cuánto durarían los árboles y las flores? ¿Cuánto tardaría el mundo en congelarse? Y sin embargo, eso no fue lo peor de todo. Después de que el caos se apoderó de la ciudad, pensamos que la extinción vendría de los problemas sociales o naturales que ya nos habíamos planteado. Pero ¿alguna vez te has preguntado por qué nos da miedo la noche? ¿Es irracional el miedo a la oscuridad? ¿Por qué le tememos? ¿Ignorancia o supervivencia? Después de días de estar en el hospital, pude por fin huir con la ayuda del doctor Ramírez, quien cedió después de implorar por su ayuda. Deseaba ver a mis padres y a mi hermano otra vez, quienes vivían a unas horas en un rancho a las afueras de la ciudad. Pude tomar mi bicicleta y, acompañado de la luna, emprendí ese camino negro y desolador que involucraba manejar en esa oscuridad total. En esa región algunas de las plantas eléctricas habían dejado de funcionar, lo que agravaba la oscuridad en la zona. Tuve que ir más lento de lo normal, ya que apenas mi faro alcanzaba a iluminar un poco de mi andar. Sentí un temor enorme al encontrar autos abandonados, tanto de civiles como de soldados. ¿Cómo es posible que nuestra única defensa haya abandonado su puesto? Moralmente me veía obligada a volver al hospital, pero deseaba saber de mi familia, si estaban bien, traerlos conmigo si fuera necesario. Llegué a casa al cabo de unas horas, prendí mi linterna y lo que hallé heló mi sangre. La puerta de hierro que delimitaba la entrada estaba retorcida, rota, como si un elefante la hubiera torcido y pisoteado. La escopeta de uno de los cuidadores estaba tirada a unos metros de lo que parecían pedazos de una camisa con sangre. Yo jamás usé un arma y, sin embargo, más por inercia la recogí del suelo. Me acerqué a la puerta principal de la casa, la cual se encontraba derribada. Todos los cristales de la casa estaban rotos y adentro de ella estaba aún más oscuro que afuera. Di unos pasos hacia el interior de mi casa. Era una pesadilla. Las paredes estaban manchadas de lo que parecía sangre ya seca. Temía por mi familia. Miedo que me acosaba buscando una rendija por donde adentrarse y que de repente se hizo realidad cuando al entrar a la habitación de mis padres e iluminar el entorno, encontré una mano amputada en el piso. Con esa extremidad en el suelo pude notar algo: el anillo de bodas de mamá. El miedo paralizó cada músculo de mi cuerpo. Levanté la linterna un poco y en una esquina de la habitación estaba un cadáver descuartizado.
perdón. Más que un cadáver ya era solo un cúmulo de pedazos de carne, pelo y huesos. El instinto me hizo dar vuelta y correr hacia la salida, cuando de repente de la oscuridad sentí un golpe, un arañazo que me abrió la piel del hombro izquierdo como si de mantequilla se tratase. Estaba derribada en el piso y al levantar la mirada pude observar como una criatura cuadrúpeda caminaba hacia mí, con el hocico abierto, exhibiendo colmillos y mandíbulas manchadas de sangre. Pedazos de carne que aún tenía atorados ahí colgaban, y que aún postrado sobre mí sobre sus 4 patas rebasaba el 1,5 metros. Su cabeza era como la de un felino con orejas puntiagudas que se movían en todas direcciones. Tenía ojos pequeños que a esa distancia parecían 2 puntos rojos, los cuales no tenían párpados. Su piel era áspera y oscura, no sé si por la falta de luz. Sobre la espalda tenía unos picos afilados que parecían provenir de la columna vertebral y culminaban con la cola, la cual la punta estaba dividida en 2 partes. La bestia paseaba la lengua por sus fauces al observarme tirada en el piso. Lentamente se movía hacia mí, desplegando una de sus patas delanteras unas garras que con cada paso que daba podían oírse cómo penetraban al piso de aquella habitación. Había soltado la escopeta con el corte sobre mi brazo izquierdo. Estaba desvalida y desarmada en el piso de aquel cuarto que de seguro iba a ser mi tumba. Y como si de una luz se tratase, escuché la voz de mi hermano que fieramente me indicó: «¡Cúbrete, Alex!», arrojando con una puntería horrorosa una botella que se incendió al golpear el piso de aquella oscura habitación, arrinconando a la bestia. Esta retrocedía al ser repelida más por la luz de esa mezcla química que por el propio fuego en sí. Samuel, mi hermano, me tomó del brazo y me levantó del suelo, saliendo a través de la ventana conmigo casi a rastras. Ese monstruo demoníaco no podía ni siquiera acercarse al fuego, lo que nos permitió llegar al sótano de papá, aquel donde guardaba todos los licores que por el mundo coleccionó durante tantos años. Agradecí a mi hermano su acto heroico al salvarme de esa abominación, al mismo tiempo que le recordé lo malo que siempre fue lanzando. Lo abracé con todas mis fuerzas y lloré en sus brazos. Me contó de cómo mis padres habían sido devorados por esos animales unos días después de que todo se oscureció, y de cómo él se había resguardado en ese sótano desde hace unas semanas. Papá tenía instalado ahí un abastecimiento de agua potable y mucha comida enlatada que le gustaba recolectar para las salidas al campo que le gustaba dar con nosotros. Samuel con el licor hizo unas antorchas muy prácticas justo a la entrada del recinto que proveían de una luz que llenaba todo ese pequeño pasillo. En sus propias palabras decía: «Ni siquiera usaría puerta, esas bestias huyen de la luz al contacto». Me contó de cómo la Guardia Nacional vino a auxiliarlos para llevarlos a un lugar seguro al pasar unos días del funesto evento, acto que se vio frustrado por esos fenómenos que comenzaron a asesinar para después devorar a todo aquel que se rodeara de oscuridad en aquella noche perpetua. Después de discutir con él bastante, accedió a acompañarme al hospital. Le hice ver que una vez que se apagara su última antorcha o sus suministros terminaran, él sería presa fácil. Además, esas cosas aún no llegaban a la ciudad debido a las plantas eléctricas que aún suministraban luz a la urbe. Tenía que volver y prevenir a todos de esas cosas. Probablemente la luz de la luna también daña a esas bestias, aunque sea en menor manera que la luz intensa. Por eso la que me interceptó en casa de mis padres aún permanecía ahí. Tuve suerte de elegir esta noche para salir. Sin la luna llena estaría muerta muy probablemente. Solo algo me causaba incertidumbre. ¿Cómo aún podía haber luz de luna? ¿Acaso no es el reflejo del sol? Es muy raro, aunque no voy a debatir su utilidad por ahora. Samuel y yo llenamos la moto con todas las cosas que pudimos, incluido este diario, y con el cobijo de la luna, que estaba llena y hermosa, partimos a la ciudad. Él llevaba sosteniendo una linterna con una luz muy intensa apuntando hacia atrás, y levantamos el faro de la moto un poco ampliando más el ángulo de la luz que reflejaba. Estábamos muertos de miedo, pero era más las ansias de vivir. Ya no sé si es correcto llamarlo día, a esta monótona y negra realidad. El camino fue relativamente tranquilo. Mi teoría de la luz lunar pudiera tener algo de cierto. No había nadie en el camino a la ciudad. ¿Será posible que estos monstruos devoren hasta los huesos de sus víctimas? Era posible. Mi hombro y los puntos de sutura que me di damos fe de su brutal embestida. Unos cientos de metros observamos una gran explosión que iluminó momentáneamente el cielo de aquella carretera. Alguien se defendía hasta con los dientes de lo que estoy seguro deseaba devorarlos completamente. Samuel y yo estábamos asustados y decidimos pasar de largo aquel enfrentamiento. El fuego les daría oportunidad de huir mientras durase encendido. Avanzamos de frente hacia nuestro destino y cuando pensábamos que aquel evento era anecdótico, escuchamos unos gritos que se aproximaban a nosotros rápidamente.
Un soldado herido que sostenía un pedazo de madera encendido corría desesperado hacia nosotros. La verdad pensé en acelerar a fondo la moto y simplemente dejarlo atrás, pero algo en mí hizo que frenara, y aunque Sam me gritaba y jaloneaba para que nos largáramos de ahí, simplemente yo no pude dar la espalda a alguien. Aquel pobre hombre tenía el rostro y manos quemadas, su uniforme lucía también achicharrado y cortado en algunas partes como con arañazos. Tenía un semblante de terror. Solo al llegar con nosotros cayó al piso sin más, apretando su estómago con fuerza, tratando de cubrir con sus manos un fuerte sangrado, y gritado encarnadamente nos dijo: aléjense de la oscuridad o esas cosas nos van a comer. Levanté su camiseta para observar la herida. Sus tripas estaban de fuera y él con su mano la sostenía para que no se separaran de él hacia el piso. Poco podía hacer ahí, más que tratar de cubrirlo y alentarlo a seguir vivo. Con cada frase que daba escupía sangre y con ello lo último que le quedaba de vida. Traté de hacer que callara, pero él con sus últimos alientos nos contó cómo su misión de rescate los llevó a tratar de despejar un túnel carretero, y en esa penetrante oscuridad solo hubo espacio para que una brutal masacre se llevara a cabo. Tuvo que meterse al fuego para librarse del asedio de esas bestias, de ahí las graves quemaduras que tenían por todo su cuerpo, y de cómo su guarnición trató de aguantar hasta que solo quedó él vivo. Él, muy mal herido, sin más remedio que elegir morir quemado o devorado por lo que él empezó a llamar las sombras. Cuando oyó el motor de nuestra moto corrió hacia acá pensando que éramos los refuerzos. Pobre hombre. Falleció sobre el asfalto de esa carretera fría, viendo cómo sus esperanzas de salvación se reducían a nada al vernos a Sam y a mí rodeados con este negro camino. No podíamos cargar con un cadáver, era lógico. Así que hicimos lo más humano que pudimos y prendimos fuego al honorable Cabo Rodríguez, que en paz descanse. Ojalá que nada quede de lo cual puedan hacer carroña a esas despreciables sombras. Pasaron unas horas más cuando llegamos a las puertas del hospital. No pensé jamás decirlo, pero qué bueno que regresé. Mi conciencia me mata, pero tener a mi hermano conmigo me alienta a seguir. Que este diario pase la voz de cómo peleamos hasta el fin en esta negra noche eterna, y de cómo peleamos por no ser victimizados por esas sombras que solo desean devorarnos. Trataré de actualizar en unos días más la entrada a este documento, tratando de averiguar de dónde vienen esas criaturas o como rayos aún hay luz de luna. Si el sol ya no está ahí, ojalá en el futuro cercano sea de utilidad para quien llegue a encontrarlo, por si yo en vida no lo delego, o si aún hay un futuro adelante. Doctora Alexis Ruiz.